siguiente, o en el subpunto del punto 4, vamos a hablar ahora, una vez más, recordar el principio de competencia, pero concentrarnos en las excepciones a ese principio, la posibilidad de traslación de esa competencia. Vean, en un primer momento vamos a recordar y a fijar de nuevo, dentro de esos principios que rigen la actividad administrativa, el de supremacía constitucional, el de competencia y de legalidad, vamos a recordar de nuevo el artículo 137 de la Constitución, que nos dice que la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetar las actividades que realicen. Ya manejamos ese vocablo poder público, ya manejamos ese vocablo órgano. Lo que tenemos claro es que Constitución y ley dicen cuáles son las competencias de los órganos y a ellas se sujetan esos órganos cuando actúan. Si eso es cierto, entonces siguiendo a una ley, la Ley Orgánica de Administración Pública, ella en el artículo 26 regula el principio de competencia, ese que nace del 137 de la Constitución que acabamos de leer y que nace junto a su hermano gemelo, el principio de legalidad que está en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Nos recuerda que toda competencia atribuida a órganos y entes de la administración pública, ya manejamos ambos conceptos, órgano y entes, será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos. Será irrenunciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención alguna. Vean, la norma es que el que tiene la competencia la ejerce. La competencia es de obligatorio cumplimiento. El que tiene la competencia no puede renunciarla, no puede trasladársela a otro. Esa es la norma. La excepción, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos. Sobreentendamos demás actos administrativos de carácter normativo que se dictan previa y conforme a la ley, como nos lo dice el artículo 4 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Vean ustedes, mis estimadas amigas y amigos, aquí vamos a estudiar precisamente cuáles son esas excepciones. Una vez que sabemos que en el sector público la norma es la incompetencia, la excepción, la competencia. ¿Por qué? Porque tiene que estar en una norma donde se te atribuya para actuar. Y una vez que sabes que si existe esa norma que te atribuye competencia, es obligatorio cumplir con la competencia y que no puedes escaquearte de su cumplimiento, salvo que la propia ley o un acto administrativo de carácter normativo te lo permita, pues entonces una vez que hemos fijado el concepto de competencia, vamos a voltear después la mirada es a cuáles son entonces esas excepciones que la Ley Orgánica de Administración Pública trae para hacer la traslación de dicha competencia. Volteemos la mirada entonces en la lámina 26 a lo que va a referir los artículos 29, 30, 31, 32, 33 al 37, 38 y 39, así como 41 de la Ley Orgánica de Administración Pública, donde se van a regular todo un conjunto de dispositivos que permiten la traslación de dicha competencia. Hecha esta acotación, antes también de comenzar con estas figuras excepcionales, recomendar la lectura del artículo 27 de la LOAP, que junto al 26 con el principio de competencia es un artículo que nos va a ayudar a identificar y evitar conflictos de competencia en la administración pública. Pero para no repetirnos, va a ser objeto de desarrollo posterior a esta lámina. Vean, el artículo 29 de la LOAP regula la descentralización funcional. La primera forma de excepción que trae la LOAP para el ejercicio de la competencia. Pues la norma es que el que tiene la competencia la ejerce. Excepcionalmente, la Administración Pública Nacional centralizada pudiera dejar de ejercer una competencia que tiene asignada por Constitución o ley si en el ejercicio de la potestad organizativa decide crear entes descentralizados funcionalmente. Vale decir que los titulares, dice el 29, los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera, en los términos y condiciones previstos en la Constitución, el presente decreto ley y demás normas aplicables. Y luego nos habla que los entes descentralizados funcionalmente serán de dos tipos, con forma de derecho privado
y con forma de derecho público, y que dicha descentralización solo podrá revertirse por medio de la modificación del acto que le dio origen. Lo primero que quiero que fijemos, el vocablo, los titulares de la potestad organizativa. ¿Y por qué utiliza esta terminología? Es lógica, porque cuando hablemos de descentralización funcional, quien crea estos entes no es una sola persona. Si es un instituto autónomo o un instituto público, el titular de la potestad organizativa tiene nombre y apellido a nivel nacional, Asamblea Nacional. Pero recuerden que esta ley también aplica a estados y a municipios. A nivel estatal se llamará Consejo Legislativo y a nivel municipal se llamará Consejo Municipal. Pero si vamos a crear fundaciones, asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, quien va a emanar el decreto de autorización de creación de estos entes conforme a derecho privado a nivel nacional se llamará presidente, a nivel estatal gobernador y a nivel municipal alcalde. En otras palabras, para no dar toda esa catajarra de órganos del poder público, se adjetiva con ese vocablo que los comprende a todos, los titulares de la potestad organizativa. Primera entonces forma de traslación de la competencia, la descentralización funcional. Una competencia pudiera ser del Ministerio X, pero si se decide crear un instituto autónomo que va a tener esas competencias y se le arrancan a la administración central, una vez que, por ejemplo, se ya sancione, promulgue y publique esa ley, creando ese nuevo instituto autónomo, ya esa competencia no será de la República por órgano del Ministerio X, sino será ahora asignada al instituto autónomo que están haciendo. Siguiente forma de traslación de competencia, artículo 30. Descentralización, ya no funcional, ya no es la que crea un ente descentralizado funcionalmente, ahora es la descentralización territorial. Bueno, pudiera suceder, como dice el artículo 30, que la Administración Pública Nacional, para incrementar la eficacia y la eficiencia, pueda descentralizar competencias y servicios públicos en los estados, distritos metropolitanos y municipios. En otras palabras, en el marco de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Sector Público, de este artículo 30 de la LOAP, pudieran firmarse convenios de descentralización, delimitación y transferencia de competencias de la República a los estados o de los estados a los municipios. Y en el caso de la Constitución incluso va más allá, habla de los municipios a las comunidades organizadas. Vean, en esta figura entonces, descentralización territorial, la competencia también se traslada, el titular de la competencia cambia, porque algo que antes era competencia de la República ahora pasa a ser competencia de un Estado, o lo que era de un Estado pasa a ser de un municipio. ¿Qué tienen en común el artículo 29 y 30? Que en ambos estamos hablando de competencias que pasan de una persona a otra, de un ente a otro, en otras palabras, que transfieren la titularidad de la competencia. En cambio, de aquí en adelante vamos a ver figuras como desconcentración, delegación, avocación y encomienda, que son figuras que no transfieren la titularidad de la competencia, sino solo el ejercicio. Recuerden el ejemplo que dimos del vehículo. Si se lo dono a alguien, ya el vehículo no es mío, es de esa otra persona, pero si solo le doy las llaves, él está usando ese vehículo en mi nombre. Por lo tanto, yo sigo siendo el titular de la propiedad del vehículo aquí. Cuando hablemos de desconcentración, delegación, encomienda y avocación, el segundo ejemplo, se seguirá siendo el titular de la competencia y solo se permite que otro la ejerza en su nombre. Hechas esas consideraciones, comenzamos con el artículo 31, la desconcentración. Dicho sea de paso, este artículo 31 les recomiendo que lo lean después con el 92 y siguientes, capítulo 1, del título cuarto de la desconcentración y descentralización funcional, con esos artículos que regulan servicios desconcentrados y órganos desconcentrados. Dice así el 31. La administración pública, con el objetivo de acercarse a las personas y mejorar el servicio, podrá adaptar su organización a determinadas condiciones de especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones, vean, ya no es la competencia, ya no es descentralizar competencia, aquí es solo la atribución, el ejercicio. Y aquí quiero que puntualicemos varios conceptos. Función, competencia, atribución. Función, cuando hablemos de función, recuerden, el Estado tiene tres grandes funciones: legislar, sentenciar, y todo lo que no sea dictar leyes o sentencias será administrar, función administrativa. Por lo tanto, cuando hablamos de función,
hacemos alusión al tipo de actividad del Estado. ¿Está legislando, está sentenciando o está administrando? En cambio, cuando hablamos de competencia, en el marco de la LOAP, hacemos alusión a que ya sabemos que estamos en presencia de función administrativa, pero ¿a quién le toca ejercer esa actividad? ¿A qué órgano o ente le es asignada esa actividad? ¿Entiendan? Entonces, competencia como la asignación a ese órgano o ente. En cambio, cuando hablamos de atribución, hablamos de dentro de ese órgano o ente a quién le toca ejecutarla. Si me permiten la metáfora, por ejemplo, autorizar, no sé, la construcción de inmuebles, una función administrativa. ¿Asignada a quién? A lo mejor al Ministerio X. ¿Y quién dentro del Ministerio X tiene la atribución para dar el permiso? El funcionario Y. Entonces vamos a tener esa vinculación. Vean ustedes, ¿por qué es bueno tener claro estos tres vocablos claros, estos tres conceptos? Porque cuando hablemos de desconcentración, a diferencia ya de la descentralización funcional y territorial, dejamos de hablar de competencia y empezamos a hablar de atribución. Dejamos de hablar de transferencia de la competencia para hablar de ejercicio, de autorizar el ejercicio de una atribución, pero se sigue hablando de competencia en la misma institución. Dice así entonces el 31, que permite, dadas las condiciones de funcionalidad o territorialidad, permite que el ejercicio de una atribución pase de un órgano superior a un subordinado. Ejemplo, el ejemplo que mencionaba, imagínense de quién es la competencia para autorizar el corte, poda o tala de los árboles. Imagínense, función administrativa, competencia del Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Ahora bien, tiene sentido que si yo estoy en Mérida y hay un árbol que está a punto de hacer ruina y dañar mi vivienda o dañar el tendido eléctrico, tenga que ir hasta Caracas a hablar con el ministro para que me autorice el corte. Pareciera que es inoficioso, pareciera que lo más conveniente es que el ministerio, atendiendo a las especificidades del territorio, desconcentre a través de creación de unidades desconcentradas, entiéndanse, direcciones de ambiente en todos los estados, el ejercicio de esta competencia. La competencia sigue siendo de la República, la competencia se sigue ejerciendo a través del ministerio, pero ¿quién va a ejercerla? ¿Quién va a realizarla? ¿Quién va a tener la atribución de su ejercicio? Pues ya no tendré que ir hasta el ministro, sino a lo mejor iré al director de ambiente más cercano. ¿Con la finalidad de qué? De hacer mucho más eficiente la actividad. Pudiera ser que la desconcentración sea un problema de especialidad. Pida usted la autorización del permiso de caza o de pesca en tal unidad y no en esta otra. Entonces, la desconcentración también, cuando la vinculen con el 92 y siguiente, les va a traer también que hay dos órganos específicos en el marco de la Ley Orgánica de Administración Pública que lo hemos visto previamente, que son los órganos desconcentrados y los servicios desconcentrados. Ambos que tienen en común son órganos, ambos que tienen en común que tienen niveles de autonomía, son unidades con autonomía administrativa, presupuestaria o financiera, dependerá del instrumento de creación. ¿En qué se diferenciarán el órgano y el servicio desconcentrado? Que el servicio desconcentrado presta un servicio, por él recibe una contraprestación y para que ese dinero no vaya a la tesorería nacional, estado o municipal respectiva, esos recursos que se captan por la prestación del servicio estén en cuenta y en fondo separado y por lo tanto el servicio desconcentrado tiene ese elemento de diferenciación. Pero ¿qué tienen en común? Que ahí se desconcentra. Algo que estaba antes en el ministerio, que era una unidad más, para evitar que se vuelva inoficioso, se permite crear un órgano que dé respuesta más rápida. Una vez hecha esta acotación de la descentralización y la desconcentración, vean, descentralización transfiere titularidad, desconcentración solo ejercicio, descentralización son dos personas, la competencia pasa de una persona a otra, desconcentración sigue en la misma persona, solo pasa del superior jerárquico al subordinado para ser más eficiente. Sí podemos leer el artículo 32 de la LOAP, cuando nos habla de los efectos de la descentralización y la desconcentración. Dice así: la descentralización funcional y territorial transfiere la titularidad de la competencia, ¿cierto? Cuando es funcional, la competencia pasa de la República o del Estado o del municipio que lo ha creado al nuevo ente que ha creado, al Instituto Autónomo, fundación, asociación, sociedad civil o mercantil. La titularidad de la competencia pasa de una persona a otra. Y si es territorial, pasa de la República al Estado
o del Estado del municipio. Y en consecuencia transfiere cualquier responsabilidad que se produzca en el ejercicio de la competencia o la gestión del servicio público correspondiente en la persona jurídica y en las funcionarias o funcionarios del ente descentralizado. En otras palabras, si hay una mala prestación del servicio, a mí ya no me demande República, eso le toca ya al Estado Mérida porque yo le transferí la competencia. O a mí no me demande Estado Mérida, demande al Instituto Autónomo porque yo creé ese instituto y él fue el que le asigné la competencia. Sigo leyendo. En cambio, la desconcentración funcional o territorial transfiere únicamente la atribución, el ejercicio, en otras palabras. Recuerden el ejemplo. Descentralización, le dono el carro, ahora es suyo. Concentración, lo que le doy es la llave para que usted lo use. Y lo usa es en mi nombre. Y ahí de usted si al que le da la llave causa daño porque tendrá que responder. Vean lo que dice la desconcentración entonces, funcional y territorial, transfiere únicamente la atribución. La persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio público correspondiente, manteniendo la responsabilidad que corresponda a la funcionaria y funcionarios que integran el órgano desconcentrado y se encuentran encargados de la ejecución de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente. Finalmente, cierra diciendo, los instrumentos de creación de órganos y servicios desconcentrados, así como los que creen entes descentralizados de la administración pública, podrán atribuir a los titulares de los órganos superiores o máximas autoridades de dichos órganos y entes la facultad para distribuir las competencias y atribuciones otorgadas a estos, regulando su organización y funcionamiento en coordinación con los lineamientos de la planificación centralizada. O lo que es igual, en esta parte final lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? La titularidad de la potestad organizativa no solo es de creación, también puede ser de autoorganización y puesta en funcionamiento. Estos dos últimos aspectos son los que refiere la parte final del 32. Avancemos. La delegación, tipos, limitaciones y efectos. Dice así, la administración pública podrá delegar las competencias que le estén otorgadas por ley en sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con los lineamientos de la planificación central y de acuerdo con las formalidades del presente decreto ley. Vamos a simplificarlo. Entonces, la primera forma de delegación intersubjetiva se dice así porque un órgano de adscripción, y recuerden que ese órgano pertenece a un ente político territorial, llámese a la República, al Estado o al municipio, le permite que delegue en un ente descentralizado funcionalmente en otra persona distinta a la República, Estado o municipio, el ejercicio de esas competencias. Por eso se habla de intersubjetiva, porque estamos hablando entre dos sujetos, un ente político territorial que actúa por uno de sus órganos, que es órgano de adscripción, y un ente descentralizado funcionalmente que ha creado, que le está adscrito. Luego, en el artículo 34 ya no se habla de la intersubjetiva, sino interorgánica o llamada por la doctrina delegación intraorgánica, o lo que es igual dentro de la institución. Aquí ya no hablamos de dos sujetos, aquí lo que hablamos es de niveles superiores y subordinados. Dice, la presidenta, vamos a sintetizar, vicepresidenta, ministros, gobernadoras, alcaldes, jefas de gobierno y superiores jerárquicos de órganos y entes, así como demás funcionarios superiores de dirección, pueden delegar atribuciones que estén otorgadas en ley, y aquí viene el punto clave, a los órganos o funcionarios bajo su dependencia, así como la celebración de actos o firma de documentos en funcionarios adscritos a los mismos de conformidad con esta ley. En la delegación interorgánica o intraorgánica, así llamada por la doctrina, vean ustedes que lo único que se está trasladando es el ejercicio de una competencia. Por ejemplo, del ministro a lo mejor al jefe de la unidad X, Y o Z. Del ministro de Ecosocialismo y Agua a lo mejor al director de Ambiente del Estado, Mérida. ¿Para qué? Para facilitar la prestación de un servicio, para facilitar el cumplimiento de una competencia. Pero la competencia sigue siendo de la República, en este ejemplo que les doy, por órgano del ministerio. Limitación a las delegaciones. Si la delegación en estos casos implica ejercicio, dice lo siguiente, de competencia. El 35, sin perjuicio de lo que disponga la Constitución y esta ley,
La delegación intersubjetiva, la que vimos en el 33, la del órgano de adscripción al ente que le está escrito, o interorgánica o intraorgánica, la que acabamos de ver dentro de una misma estructura, no procederá uno cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter normativo. En otras palabras, un máximo jerarca no puede delegar la implantación del sistema de control interno en su institución. Esa le toca a él por mandato del 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. No pudiera decir ese máximo jerarca, ese consejo directivo de un instituto autónomo o ese, un ejemplo, procurador del Estado, oye, qué pereza, no quiero aprobar, no quiero ponerme a trabajar o leer un manual de organización, un manual de normas y procedimientos, un organigrama, te lo delego a ti, subordinado. No. La adopción de disposiciones de carácter normativo no se pueden delegar. No puede el presidente delegar su potestad reglamentaria. Una vez más, la adopción entonces de disposición de carácter normativo no es delegable. 2. Tampoco se puede delegar la resolución de recursos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Hay que adelantar, quedan a salvo el recurso de reconsideración y la revocación, porque en el segundo caso no hay derecho y en el primer caso el recurso de reconsideración se interpone porque esto hay que integrarlo con la LOPA por ante quien emanó el acto. Pero tiene lógica, si yo emané el acto, conocí en reconsideración, no pueden delegarme en mí mismo el ejercicio del recurso también jerárquico. 3. Cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por delegación. En otras palabras, no existe la subdelegación. Recuerden que el que recibe por delegación no es el titular de la competencia, solo actúa en nombre de otro. Mal puede transferir lo que no es parte de su acervo competencial. Y 4, cuando así lo prohíba una norma con rango de ley. Los actos que se adopten por delegación aplicarán o explicarán expresamente estas circunstancias y se considerarán dictadas por el delegante. La delegación puede ser revocable en cualquier momento porque recuerden que no genera derechos ni transfiere la titularidad de una competencia y el acto de delegación debe indicar la oportunidad y forma como rendirá cuenta el que actúe por delegación. Ya no se exige, como lo hacían antes del 2008, que se publique en Gaceta Oficial. Finalmente, para los efectos de la delegación, las consecuencias. Nos dice el artículo 36, consecuencia de la delegación intersubjetiva, la que se hace entre el órgano de adscripción y el ente. Dice, la delegación intersubjetiva, en los términos de esta ley, transfiere la responsabilidad por el ejercicio al ente delegado. En cambio, la interorgánica o interorgánica, dice el 37, que los actos administrativos derivados del ejercicio de estas atribuciones de delegación a los efectos de los recursos correspondientes se tendrán como dictados por la autoridad delegante. Si el ministro la delegó en un subordinado, a los efectos del recurso se entenderá emanada por el ministro competente y entendido agotada la vía administrativa, por ejemplo, si estuviéramos hablando de LOPA. Finalmente, sobre las formas excepcionales de transferencia tenemos encomienda y avocación. La encomienda de gestión en el artículo 38 nos dice que la administración puede encomendar temporalmente la realización de actividades de carácter, resalto, material o técnico de determinadas competencias a sus entes descentralizados funcionalmente por razones de eficacia o cuando no posea medios técnicos para su desempeño, de conformidad con las formalidades establecidas en la ley. La encomienda no supone cesión de titularidad de competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Vale decir, la encomienda de gestión no supone ni descentralización ni desconcentración. No supone que usted sea titular de la competencia ni que ejerza la atribución. Por eso es que es responsabilidad del órgano encomendante dictar las resoluciones que den soporte a la actividad administrativa. En la encomienda, por tanto, si se necesita un acto administrativo, usted tiene que, encomendante, emanarlo, porque él solo realiza actividades materiales o técnicas. El ente solo realiza actividades materiales o técnicas. Entonces hay que tener mucho cuidado entre la encomienda y la delegación intersubjetiva, porque en ambos casos, vean ustedes, está un órgano de adscripción con un ente que le está adscrito, pero la diferencia radica en que en una sí transfiere el ejercicio de una atribución, mientras que en el otro está transfiriendo solo el ejercicio de una actividad material o técnica. Finalmente, en la encomienda convenida, cuando se haga esta encomienda entre distintos niveles políticos territoriales, república, estados o municipios, o entre la administración central y la descentralizada funcionalmente, nos dice el 39 que se puede realizar a través de un convenio, un instrumento convencional, un instrumento contractual. Ya para cierre,
el abocamiento, el artículo 41 en este aspecto. El artículo 41, la avocación es el ejercicio inverso. Hasta ahora hemos visto figuras que buscan pasar desde la cabeza hasta la base para acercar al ciudadano la toma de decisiones. En la avocación es el camino inverso. Es cuando el superior jerarca trae para sí el conocimiento de un asunto que de ordinario está en manos de un subordinado. Sea por razones técnicas, sea por razones jurídicas, de conveniencia, permite que el superior jerarca tome para sí el conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto cuando lo considere prudente. A fin de cuentas, el titular de origen de las competencias de un órgano ente es ese máximo órgano jerárquico. En los puntos 5 y 6 vamos a hablar de la competencia y los conflictos de competencia, una forma de materializar una vez más el respeto al principio de competencia. Vean ustedes, amigas y amigos, una vez que hemos fijado el principio de competencia del 26, recordemos una vez más el principio de legalidad, artículo 4 de la LOAP. Recordar lo que está resaltado, que las funciones atribuidas al órgano deben ser perfectamente definidas en cuanto a naturaleza y ejercicio. Recordar que en el marco de la Constitución y la ley se distribuyen las competencias y ellas sujetan sus actividades. También es importante vincular el 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública con el 27 de la LOAP, el que está al lado del 26 de la competencia. Recordar que cuando una norma atribuye una competencia de forma genérica, por decir algo, al Ejecutivo, ¿quién dentro del Ejecutivo lo va a hacer? Se sobreentiende que será el órgano o ente que tenga competencia en razón de la materia. Y cuando ya sabemos que una norma está asignada a un órgano o ente en específico, esto le toca al Ministerio X o al Ministerio Y o al Ministerio Z, pero sin decir quién dentro del ministerio lo va a hacer, se entenderá que le corresponde a la unidad administrativa con competencia en razón de la materia y el territorio. Pongámoslo con un ejemplo. Si dijésemos el Ejecutivo autorizará los cortes y talas de árboles. Bueno, ¿quién dentro del Ejecutivo? Pues pareciera que no es el Ministerio de la Defensa, pareciera que sería el ministerio con competencia en materia de ambiente. Ah, el de ecosocialismo y agua. Ah, pero ¿quién dentro del Ministerio de Ecosocialismo y Agua va a autorizarme ese corte, esa tala de esos árboles? El ministro. Oye, pareciera que le tocaría a la unidad del ministerio, esa que se haya creado en el marco de su sistema de control interno, que tenga la competencia por la materia y el territorio. A lo mejor es la unidad, la dirección de ambiente, ¿de cuál? Si lo estoy pidiendo en Mérida, la dirección de ambiente del Estado de Mérida. Vean que así es la norma de asignación de competencia de forma genérica. Digamos que cuando hay competencias expresas no hay problema. Cuando hay competencias expresas, es difícil hablar de conflicto de normas, salvo que haya conflictos expresos de normas. La cosa se pone más entretenida es cuando hay competencias implícitas o sobreentendidas. Muchas veces en las asignaciones de competencia uno ve, usted es competente para esto, 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 y cierran con esta letanía, así como cualesquiera otras actividades inherentes a la naturaleza de la unidad. Estas que son o competencias residuales, no asignado a tal o a tal, les serán asignadas a tal. A veces el problema con las competencias implícitas o sobreentendidas y las residuales es que a lo mejor sobreentendemos distinto las cosas y se pueden generar conflictos de competencia, positivos o negativos. Positivos porque de cada quien dos unidades de una misma estructura demanden la competencia, o negativos porque se estén peloteando la competencia, que es lo más común a veces por el trabajo. Cuando ese sea el caso, entonces, siguiendo a la misma ley orgánica de la administración pública, ella nos dice en el artículo 43 cómo solucionar los conflictos de competencia. Dichos conflictos de competencia, siguiendo al 43, serán solucionados por el superior jerarca común a los órganos en conflicto. Vean que esta solución no tiene ningún problema cuando las unidades en conflicto están con un superior jerarca común. Si son dos unidades del ministerio, el ministro. Ahora bien, si el conflicto fuera entre dos ministerios o entre un ministerio y un instituto autónomo, se cita al profesor Peña Solís en la lámina 28, y recomiendo su lectura, pues ¿quién es el superior jerarca común de la administración pública nacional? El presidente de la República. Si es a nivel estatal, el gobernador del estado, y si es a nivel municipal, el alcalde. Digamos que entonces él es el llamado a dirimir los conflictos de competencia entre estos órganos y entes que no tienen un superior jerarca común dentro de la estructura. Y finalmente, si el problema fuera entre
órganos y entes de distintos niveles políticos territoriales, un instituto autónomo estatal con uno nacional, al no tener un superior jerarca común, porque son niveles distintos del poder público, corresponderá a la jurisdicción dirimir los conflictos de competencia. Básicamente, estas son las tres reglas de aplicación para la solución de conflictos de competencia. Hecha esa acotación, ya para cierre, pasemos láminas, estas resumen lo que acabo de mencionarles. Ya para cierre, recordar los principios y bases que rigen el funcionamiento de la administración pública, principio de legalidad, ya lo hemos dicho desde las notas iniciales, el servicio al administrado como razón de ser de la administración pública, vean los artículos 3 y 5 de la LOAP, el principio de actividad administrativa, artículo 10, les recomiendo porque ahí están los principios que rigen esa actividad administrativa, transparencia, rendición de cuentas, paralelismo de forma, es uno que nos ayuda a solucionar muchos problemas, el deber de usar mecanismos tecnológicos y de implementar páginas web en nuestras instituciones, vean el artículo 11, el deber de publicar en Gaceta Oficial las normas que sean de interés general, la responsabilidad patrimonial del Estado, lo que ya está referido en el 140 de la Constitución, por funcionamiento normal o anormal de la administración pública, el deber de rendición de cuentas en el ejercicio de la actividad administrativa, vean el 14, las garantías y los derechos que tienen los administrados cuando se vinculan con la administración, remito a la lectura de los artículos 6 al 9, y bueno, ya hemos visto el principio de competencia, artículo 26, el principio de jerarquía, por el cual los subordinados se someten a las órdenes de su superior jerarca, que se dicten obviamente de conformidad con la Constitución y la ley, y las potestades de dirección que tienen los órganos superiores jerárquicos de la administración pública. Remito también a la lectura de las bases que están en la parte infine. Y bueno, con eso cerramos el presente módulo 1 de la teoría de la organización administrativa.